Hola, chicos, vamos a trabajar hoy día en los sistemas reproductores, pero vamos a trabajar específicamente en las alteraciones de los sistemas reproductores. Entonces, como ahí dice en el objetivo, ya vamos a ir trabajando en lo que es inferir en consecuencias, en alteraciones de los sistemas reproductores, es decir, lo que pueda pasar si es que ha tenido algún daño o algún cambio en el sistema reproductor. Entonces, partimos acá con el sistema reproductor masculino. Tenemos primero, ¿qué es una alteración? Entonces, una alteración va a ser un cambio, como ya mencionábamos, en este caso, ya sea en la función o en la característica del sistema reproductor. Por lo tanto, vamos a retroalimentar primero en las estructuras del sistema reproductor, ¿ya? Partimos con las glándulas anexas, ahí está la próstata. También vamos a nombrar como glándula anexa, a recordar la vesícula seminal, recuerden que eran dos. Vamos a recordar que también estaban las glándulas anexas, que era la glándula de Cooper o bulbouretrales, ¿cierto? Y que estas tres lo que hacían era nutrir y proteger a la célula masculina, que eran los espermatozoides, ¿ya? Porque tenían que llegar en muy buenas condiciones al reproductor femenino. También vamos a recordar que el sistema reproductor masculino tiene un conducto deferente que servía para poder transportar todos los espermatozoides, ¿cierto? Era una vía de transporte. También la uretra, que tenía la función de eliminar, ¿cierto? De poder sacar los espermatozoides desde el reproductor masculino para poder llevarlos al reproductor femenino. Y por otro lado tenía también la función de la orina, de la eliminación de orina, ¿cierto? En el caso de los varones tenía doble función. Tenemos como otra estructura el pene, que tiene la función, ¿cierto?, de ser el órgano copulador, es decir, de ser el órgano responsable de depositar los espermatozoides en el reproductor femenino. El epidídimo, que era la estructura responsable de almacenar los espermios o espermatozoides para que estos terminaran de madurar, ¿cierto? Decíamos que necesitaban terminar de crecer, necesitaban terminar de formarse y así estar en buenas condiciones. Y por último tenemos los testículos, que vendría siendo la gónada o a la estructura que es responsable de fabricar los espermatozoides y también las hormonas masculinas, ¿ya? Ahí tenemos entonces para poder recordar. Entonces vamos a ver ahora posibles alteraciones. Vamos a ver qué pasa si es que se le altera, en este caso, los testículos al varón. Entonces recordemos que la función del testículo era producir espermatozoides, ¿cierto? Eso es lo que hacía. También el testículo libera hormona. ¿Qué hormona? La testosterona. ¿Qué le permitía al hombre esta hormona? Esta hormona en la pubertad le iba a permitir el cambio de niño, ¿cierto? De ser un pequeño sin mayor desarrollo, cambiar a un adolescente. Esa era la función que tenía. Entonces veamos qué pasa si sufre alguna alteración. Si sufriese alguna alteración, ya, la primera que vamos a revisar acá es esta alteración de no producir espermatozoides. Si no produce espermatozoides, lo que va a ocurrir ya es cierto que el hombre va a ser estéril, no va a poder tener hijos, ¿no? Porque si no tiene la célula sexual, entonces no va a tener ninguna célula que se pueda unir con el óvulo y por lo tanto no va a poder tener hijos. En definitiva, ¿cierto? Esa sería la principal alteración si es que hubiera un cambio a nivel testicular, ya sea por un daño, ya sea por un golpe o simplemente, ¿cierto?, porque no tiene funcionales sus testículos. Veamos por otro lado, el testículo también tenía la función de liberar hormonas, ¿cierto?, de poder pasar en este caso de niño a adolescente, eso es lo que habíamos mencionado. Entonces veamos qué pasaría si no hay hormonas. Si no hay producción de hormonas, ya, en definitiva,
lo que va a ocurrir es que no va a poder lograr este hombre una maduración sexual, no va a poder tener sus características sexuales secundarias, ya es decir, no va a tener desarrollo muscular, este hombre no va a tener presencia de barba, ya no va a empezar con la producción de espermatozoides, es decir, todas las características que implican el cambio desde un niño a un adolescente. Otro cambio va a ser en el caso del líquido seminal. Entonces, en el caso del líquido seminal, este tenía la función de venir de las glándulas anexas. Las glándulas anexas eran las que producían el líquido seminal, la próstata, las vesículas seminales, las glándulas de Cooper. Estas tres. Y el objetivo de este líquido seminal es de poder nutrir y proteger los espermatozoides, porque los espermatozoides, recuerden que no los producen las glándulas, sino que los producen los testículos. Entonces, estas tres glándulas lo que hacían eran aportar con líquido. Veamos qué pasaría en el caso que el líquido no se produce. Si no se produce el líquido seminal, no se van a poder nutrir las células sexuales y no las vamos a tampoco poder proteger, porque no va a haber ningún fluido, ¿cierto?, que lleve nutrientes o que lleve sustancias que le puedan permitir mantenerse vivo. Por lo tanto, sus espermatozoides se podrían morir, ¿ya? O simplemente ser demasiado débiles y no podrían fecundar al óvulo, ¿cierto? Esa sería la principal alteración que podría tener en este caso el líquido seminal. Entonces, yo me voy a cambiar acá con esta animación, ya esta aplicación, ¿cierto?, que logré descargar. Acá vamos a ver, yo me voy a acercar un poquito más al otro lado. Ahí, fíjense cómo esto me permite poderles mostrar con más detalle la parte interna del sistema reproductor. Entonces, acá tendríamos la próstata, ¿cierto? Ahí tendríamos la próstata, ahí, en toda su dimensión, para que la podamos ver. Esto lo encontré fantástico, chiquillos. Después tendríamos acá las vesículas seminales. Siempre dijimos que eran dos, ¿cierto? Ahí tenemos la vesícula seminal. Miremoslas por detrás, las vesículas seminales. Ahí estaría. ¿Ya? Las glándulas de Cooper son estas chiquititas que están acá abajo. Ahí. Esas que están ahí. ¿Ya? Esas son las glándulas de Cooper. Entonces, ahí. Miren. Ahí tendríamos las dos glándulas de Cooper. ¿Ya? Y tenemos, entonces, estas tres próstata, vesículas seminales y glándulas de Cooper son las que van a producir el líquido seminal. Entonces el líquido seminal de acá de los testículos ya vienen los espermatozoides, salieron, se almacenaron ahí, ya, acá tenemos, ¿cierto? Los testículos se almacenaron en este epidídimo, después de ahí empezaron a viajar, fíjense ahí cómo sale este es el epidídimo, ¿bien? Entonces salía por acá abajo. Ahí sale el tubo. Está totalmente conectado. ¿Ya? Entonces sale desde el líquido seminal. En este caso dijimos que salían los espermatozoides. Salen a través de este conducto deferente. Llegan a esta altura. Y ahí se mezclan con los tres fluidos. Y cuando ya están listos, entonces salen, ¿cierto?, a través del pene para poder ser eliminados. Y ahí vemos el orificio que vendría siendo parte de la uretra, ¿cierto? Por donde son eliminados. Entonces, con esta super animación nosotros podemos ver en toda su dimensión la parte interna del sistema reproductor que, bueno, con los trabajos anteriores que habíamos hecho, no lo habíamos logrado hacer. Entonces, acá podemos ver nosotros que si cortamos, por ejemplo, acá, sacamos esto, sacamos todo hacia arriba, no habrían espermatozoides, no podrían avanzar, ¿verdad? Si bloqueamos acá atrás, próstata, las glándulas de Cooper que estaban ahí abajito, y las vesículas seminales tampoco podría ir ningún líquido. Eso en definitiva, ¿cierto?, es lo que estamos tratando de analizar y de concluir. Ahora vamos a continuar con nuestra presentación, pero nos vamos a ir al caso de las mujeres. ¿Ya? En el caso de las mujeres, lo primero que vamos a ver
es esta alteración en los oviductos, es decir, en las trompas de falopio. Entonces, la función de la trompa de falopio específicamente era transportar los óvulos y permitir la fecundación. Y ahí con esa imagen nos podemos ayudar, ¿cierto? Cómo los espermatozoides llegan a nivel del óvulo y ahí empiezan a trabajar para poder romperlo, que es lo que nosotros habíamos mencionado. Entonces veamos qué pasaría si no tuviéramos los oviductos o si han sufrido algún daño los oviductos. ¿Ya? Literalmente deberíamos de nosotros inferir que no habría transporte de óvulo. Y si no tenemos transporte de óvulo, no se podrían mover los óvulos, a eso se refiere. Tampoco podrían llegar los espermatozoides porque acá tendríamos todo bloqueado, ¿cierto? Y por lo tanto, no podría haber fecundación. Esa sería la principal alteración si es que nosotros no tuviéramos oviductos. Entonces, nos cambiamos a nuestra animación, ya a este programa, ¿cierto? Que dijimos que nos iba a ayudar para poder trabajar. Ahí sí, entonces acá lo que tenemos nosotros es el reproductor de tipo femenino. Entonces, fíjense cómo está ubicado, ¿ya? Los ovarios están hacia atrás, ya está curvado ahí, ¿se fijan? Está curvo el útero, los ovarios están hacia atrás y las trompas de falopio también las toman hacia atrás y tienen esas vellosidades que nosotros decíamos que nos permitían ahí poder, ¿cierto?, ver en este caso la unión perfecta que tienen. Ya, ahí. ¿Ya? Ahí me muestra entonces cómo están. Por lo tanto, si nosotros cortáramos acá o pudiéramos seccionar las trompas de falopio, en definitiva, la mujer, ¿cierto? Sus óvulos cuando fueran liberados, claro, avanzarían, empezarían a avanzar, pero si yo corto en esta sección, acá donde estoy poniendo el cursor, no podrían seguir avanzando los óvulos, no llegarían a nivel del útero, ¿ya? Avanzarían corto, es como cortar un puente, ¿se fijan? Si cortamos ahí, entonces cortamos el puente, no podrían avanzar, no podrían llegar acá al útero. Y los espermatozoides que vienen en la dirección contraria, vienen de acá abajo, llegaron al útero y empiezan a avanzar a través de esta trompa de falopio, tampoco podrían llegar a unirse con los óvulos. Por lo tanto, ¿cierto? No se llevaría a cabo la fecundación, que es lo que nosotros estamos trabajando, ¿ya? Entonces, fíjense ahí cómo están ubicados, ¿cierto? Podemos dar vuelta en este caso la imagen, ¿ya? En trabajar en 3D, y ahí vemos cómo hacia atrás, van un poquito hacia atrás los óvulos, o sea, los ovarios con las trompas de falopio, ¿ya? Van, ¿cierto? Tiradas un poquito hacia atrás, no quedan fijas. No están hacia adelante como siempre lo habíamos visto en imágenes anteriores, ya por eso que quise trabajar con esto, porque así nos ayuda. Ahora, acá podemos ver el orificio, ¿cierto?, que queda del conducto vaginal. Fíjense ahí. Esto sería el útero, el conducto vaginal, ¿cierto? Y ahí yo logro ver el orificio del conducto vaginal. ¿Ok? Entonces, estaríamos, ¿cierto?, con posibles alteraciones. Ahora, lo que vamos a realizar en la sesión es ir revisando justamente cada una de estas cosas, ¿ya? Nos estamos viendo entonces en la siguiente sesión. Que estén muy bien.